Cambio, con el impulso de Grupo Sura, los invita a imaginar la democracia. Un espacio en el que, de la mano de prestigiosos expertos, buscamos construir la ciudadanía y conocer, debatir y, ¿por qué no?, imaginar la democracia. Ahora en los días santos, que hay un poco más de tiempo, vamos a proporcionar entretenimiento, Sandra, ¿o no? En este podcast. Expiación y entretenimiento. El episodio 12 del podcast Imaginar la Democracia, un proyecto de la revista Cambio impulsado por Grupo Sura. Yo he pensado a veces, no cínicamente del todo, pero que la democracia tiene un valor de entretenimiento. Leí una frase alguna vez, creo que fue de el científico político Oakeshott, que fue director del London School of Economics, que decía: todos los sistemas políticos fracasan, pero las democracias fracasan mejor. Y parte de eso tiene que ver con el entretenimiento, creo yo. Y estos sistemas de democracia directa, yo creo que proporcionan conversaciones asiduas y tienen que ver con eso. Quiero que hablemos del que se está discutiendo en Colombia. Yo creo que tenemos esa responsabilidad de dar nuestras opiniones, ilustrar un poco sobre la consulta popular, que es la gran discusión sobre democracia que está teniendo nuestro país. Rodrigo dio sus opiniones recientemente y quiero que de manera sintética a lo ChatGPT nos las resumas. O sea, yo he sostenido como 4 tesis sobre el debate de la consulta popular que plantea el presidente Petro. La primera es que no es ningún instrumento dictatorial, es un instrumento previsto en la Constitución y el presidente Por definición, el presidente puede buscar que haya una consulta popular que requiere la aprobación del Senado de las preguntas, una consulta popular sobre ciertos temas. Y además, en este caso, digamos, se adecua a una de las funciones que puede tener la consulta popular, que es tratar de superar discrepancias entre el Ejecutivo y el Legislativo. Incluso lo ha dicho la Corte Constitucional en varias sentencias, ha dicho esa puede ser una función de la consulta popular. El Ejecutivo piensa una cosa, el Legislativo otra, y entonces se somete a la ciudadanía que resuelva el tema. Lo segundo, que es un instrumento enredado para lo que aparentemente busca el gobierno, que es que como siente que le hundieron ciertas reformas en el Congreso, las quiere aprobar por consulta popular, pero la consulta popular no permite aprobar textos legislativos articulados, entonces no es el mejor instrumento para ese propósito. Entonces va a tener va a haber grandes discusiones jurídicas, que si esta pregunta sí se puede, que esta no se puede. Como no tiene control judicial previo, esas preguntas se van a trasladar al Senado y luego al debate público. Entonces no es el mejor instrumento para eso. Lo tercero es que... Rodrigo, ¿el referendo sería mejor? El referendo sería mejor, pero obviamente el presidente no quiere recurrir a él porque el referendo implica una ley. El referendo implica que primero se apruebe una ley que contiene lo que se va a someter a referendo. Claro. Y siente pues que si logro que me aprueben una ley, pues me aprueban la reforma. Entonces, aunque la consulta también debe pasar por el Senado y necesita... una mayoría. Un visto bueno. Sí, un visto bueno, pero ahí tiene un argumento fuerte el gobierno para decir, mire, senadores, yo no les estoy pidiendo que me apoyen mi reforma laboral, yo lo que les pido es que permitan que la ciudadanía decida sobre esta controversia. Y es un buen argumento para que gente que dice, yo no estoy de acuerdo con la reforma laboral, permito que la ciudadanía se pronuncie. El tercer tema es sobre los efectos políticos de la consulta, que por ahora no me parecen buenos. Y no me parecen buenos porque ha generado ataques virulentos de lado y lado y ha incrementado la polarización en torno a reformas que Colombia necesita en vez de buscar que logremos tener acuerdos en torno a eso. ¿Por qué él por ahora? Porque yo no excluyo, y esa es la cuarta tesis, yo no excluyo que en el Senado se logre hacer una discusión y deliberación para buscar consensos y que en la ciudadanía se genere un debate sobre las reformas, sino un debate sobre Petro o antipetro. Es decir, no excluyo que tenga esa evolución. Si la consulta tiene esa evolución, que en el Senado hay más razonabilidad y por ejemplo el Senado le dice, mire, presidente, esta pregunta sí, no, pero modifíquela y así sí, y que eso genere una discusión ciudadana, pues puede terminar siendo algo bueno que vigorice la democracia y que incluso reduzca la polarización. Entonces, por ahora sus efectos no me gustan,
pero no excluyo que pueda evolucionar hacia algo más positivo. Bueno, yo soy un optimista convencido, soy partidario de Santa Fe. Pero el otro escenario, que es un escenario que a mí me parece igualmente nocivo, y es un escenario que ya se está empezando a gestar porque ya hay un par de partidos políticos que han dicho definitivamente no le vamos a dar el sí a la consulta en el Senado. Ese otro escenario es un escenario que también terminaría por favorecer mucho al gobierno, porque es un escenario, y yo creo que compartiría el argumento que construiría el gobierno en una situación de esa naturaleza, que es, ni siquiera les hemos pasado las preguntas, no les hemos dicho cuál es el espíritu de la consulta, no les hemos expuesto cuáles son las razones y la justificación para hacer esta consulta, y ya nos están diciendo que no lo van a pasar. Entonces, eso no hace sino consolidar el argumento del presidente de que cualquier cosa que a él se le ocurra, el establecimiento político está ahí para frenársela. Incluso si la solicitud es una solicitud perfectamente legal, perfectamente legítima y que solamente está invitando a la participación de los votantes. Entonces, en ese escenario, creo que inclusive también termina ganando Petro, porque termina por brindarle un piso empírico enorme a esa tesis que él ha mantenido desde el comienzo de la administración, que es básicamente que las cosas no se hacen, no por incompetencia del gobierno, no por falta de habilidades negociadoras, sino simple y sencillamente porque el establecimiento está sentado en una posición absolutamente y permanentemente bloqueadora de las iniciativas del gobierno. Entonces, eso es solamente para decir que incluso lo que uno creería que es el escenario, el peor escenario para el gobierno, incluso ese escenario también termina por favorecerlo políticamente. Sandra, lo que tú estás diciendo es que es una movida estratégica muy buena del gobierno, porque en cualquiera de los dos escenarios, el sí o no del Congreso, el gobierno gana. Sí, así es, exactamente. Pero si tú estuvieras en el Senado, ¿qué harías? Pues es que a mí me parece que el argumento legal es clarísimo, Alejandro. O sea, yo no veo, esa decisión tiene que ser una decisión de carácter legal. Ahora, hay que ver cuál es el contenido de las preguntas, hay que ver cuál es la justificación. Porque ¿qué es lo que dice Rodrigo? No juzguemos por ahora, esperemos a ver y ojalá se dé una discusión más o menos razonable en el Senado. Ahora es que estamos en época preelectoral, de acuerdo, donde todo el mundo está haciendo cálculos políticos. Mauricio, ¿qué opinas? No, yo no tengo una opinión muy específica sobre esto, entre otras cosas porque se sabe poco de lo que puede pasar, pero a mí lo que me parece problemático de la democracia en general y de la democracia colombiana en particular es que el fracaso de las vías ordinarias conduce en la extrema, en la derecha y en la izquierda, conduce a una solución de este tipo, que es una solución extraordinaria. Entonces a mí me parece que esto a lo que nos debería llevar también es a una reflexión sobre el Congreso, la democracia representativa, los partidos políticos, la reforma política, que yo creo que hay algo que está fallando en Colombia y en América Latina. En Colombia y en América Latina casi siempre ganan las elecciones la oposición. En el mundo, yo creo. Hay una cosa, hay como un hastío, por lo menos un malestar tremendo en relación con la vida ordinaria de la democracia, que es en buena parte la del Congreso. Y me parece que ahí también, y esto posiblemente tiene que ver con las redes sociales y con la manera como estamos comunicándonos, como que nada sirve. Casi que es esta cosa argentina de que se vayan todos. Y a mí me parece que eso debe suscitar una reflexión muy profunda sobre el Congreso, porque en el fondo lo que está funcionando mal es el Congreso. La gente, funcionando mal, lo que quiero decir es con lo que la gente está insatisfecha, con razón o sin razón, pero está insatisfecha. Yo quisiera decir algo ahí. Me parece que en todo caso el Congreso, en la Comisión Séptima del Senado, tenían estos 8 senadores toda la legitimidad también de decir no estamos de acuerdo con el proyecto del gobierno y decir no, porque también se ha caricaturizado esa decisión diciendo cómo 8 senadores deciden por todo un país, pero para eso existen las comisiones, para eso existen las comisiones especializadas, para eso se discuten allí y eso está dentro de nuestras reglas de juego institucionales. Claro, y pero el gobierno tiene
la posibilidad de la apelación. O sea, cuando de apelar y mandarlo a otra comisión y la plenaria del Senado puede hacerlo. Puede apelar porque sí es problemático que una comisión bloquee un proyecto que tiene amplia mayoría en la plenaria. Puede ser. Entonces, puede ser problemático. Por eso existe el mecanismo de apelación. Que por una determinada composición casual de una comisión esta pueda bloquear todo un proyecto. Entonces el gobierno puede apelar y si gana la apelación en el Senado, el proyecto va a otra comisión y ahí se verá el debate. Entonces a mí sí me parece problemático que estos senadores hayan impedido la discusión en comisión y en plenaria. Problemático, sí, puede ser problemático. O sea, me parece que... No es ilegítimo. No es ilegal, pero porque, digamos, en esta discusión se ha dicho Petro es el que ha querido radicalizar llevando a la consulta, pero 8 senadores dijeron es que ni vamos a discutir. Es que nosotros tenemos argumentos técnicos para hundir la reforma. Si los argumentos técnicos son tan fuertes, llévenlos a la plenaria. Voy a hacer un argumento general que puede ser un paréntesis en esta discusión. A veces yo tengo reunión con gente que viene, inversionistas y demás, que quieren alguna idea sobre cómo funciona la democracia colombiana. Y la discusión o la conversación... Tú les dices que miren imaginar la democracia. Que miren imaginar la democracia, pero la conversación está llevando lo siguiente, Rodrigo, que me parece interesante. Incluso estadounidenses que vienen aquí dicen los pesos y contrapesos institucionales en Colombia están funcionando mejor que en Estados Unidos. Sí, por supuesto. Es que por esta época todo está funcionando mejor que Estados Unidos. Las cortes se han mantenido independientes, los medios de comunicación pues son independientes y los mandatarios locales lo son. Tanto así que el gobierno se ha montado en una teoría de bloqueo institucional. Claro, pero ¿esto es bueno o es malo? No, lo que pasa es que porque nosotros defendemos la democracia liberal también. Claro, pero es que eso tiene un costo de todas formas porque el bloqueo es lo que profundiza la percepción de la inutilidad de las instituciones. Pero ¿hasta dónde hay bloqueo y hasta dónde hay simplemente...? Eso no hace una diferencia en la percepción de la gente, Alejandro, porque en la percepción de la gente, si hay necesidad de una reforma laboral, si hay necesidad de una reforma a la salud y si hay necesidad de estas propuestas que está haciendo el gobierno, no digo al pie de la letra lo que están proponiendo, la necesidad de la reforma en general, y la gente tiene la sensación de que el establecimiento político está evitando que se haga la reforma, automáticamente eso se va a convertir en una posición en contra de las instituciones, porque usted percibe todos los días que necesita que el sistema de salud le funcione mejor. Puede que la propuesta del gobierno no vaya a lograr eso, pero el punto es que el que está tomando la última decisión de evitar que eso suceda es finalmente la institución del Congreso. Entonces, es que lo digo por una razón fundamental y es porque eso fue exactamente lo que pasó en Estados Unidos. La gente se cansó de esperar que el Congreso resolviera problemas, que las instituciones entregaran resultados particulares, y eso es solamente el terreno que abona la posibilidad de estos mandatarios absolutamente caudillistas e individualistas que salen a decirle a la gente no se preocupe por las instituciones, que yo puedo resolverle su problema. Y eso es lo que cultiva personalidades como la de Petro o como la de Milei o como la de Trump, que básicamente le están diciendo a la gente, mire, yo sé que usted no cree en las instituciones no le han servido para nada, déjeme que voy a ser yo el que le resuelve esos problemas. Y el camino de eso, en el caso de Colombia, está siguiendo exactamente el mismo trayecto que el caso de Estados Unidos. El camino de eso es la concentración del poder en el Ejecutivo. Porque, fíjese, lo que va a resultar de esta consulta es que si por alguna razón el Senado decide no aceptar la propuesta de llevar a cabo la consulta, Petro va a decir, es que se dan cuenta, no hay posibilidad, bajo ninguna circunstancia se puede hacer. Pero también, Sandra, si uno se pone en los zapatos de los congresistas, si hay una propuesta, digamos, de reforma a la salud, debate en el que yo he estado inmiscuido, dijéramos así, y no hay mucha voluntad de diálogo por parte del gobierno y ellos juzgan que no es una reforma que le conviene al país, que no va a resolver estos problemas que pueden hacer. No, yo estoy... Es también la democracia funcionando como tiene que funcionar. Sí, pero o sea, nos evita el peor escenario, no nos entrega el mejor quizás de una reforma porque no hay consensos, porque estamos polarizados también y es una discusión muy difícil. Para efectos de la gente, Alejandro, eso es preservación del status quo. Y la preservación del status quo es un problema grande. Una mala reforma para una imagen distinta. No, esa no es la única salida. Creo que por volver pero no hay otra, no hemos encontrado. Pues pero ahí las responsabilidades son compartidas. Y por volver a un viejo tema que me es caro, ese es el defecto del presidencialismo.
que no tiene clara salida a esa oposición. Si éramos en un régimen parlamentario, el Congreso le dice, usted ya no tiene mayoría, es primer ministro, entonces o usted recompone el gobierno para que haya una mayor armonía entre Parlamento y gobierno, o yo llamo a elecciones. El equivalente funcional, muy imperfecto de ese llamamiento a elecciones que se haría en un régimen parlamentario, es la consulta. O sea, la consulta popular es como un sucedáneo muy imperfecto. Está bien, la entiendo en ese contexto. De lo que sería un régimen parlamentario. La entiendo en ese contexto. Para mí esa es como la gran dificultad del régimen presidencial, que si no hay unos consensos políticos muy fuertes como los hay en Uruguay, el régimen presidencial o genera una especie de dictadura presidencial o genera un bloqueo o como lo sabía en el pasado en Colombia, porque es que esa es la otra parte de la historia que no tenemos en la cabeza, y es que habíamos estado permanentemente bajo un régimen en el cual el Ejecutivo siempre estaba en la misma página con el Congreso. En muchas de las cosas que estaban tratando de adelantar nunca habíamos visto un quiebre tan grueso como el que estamos viendo en este momento entre el Legislativo y el Ejecutivo. Entonces, pero alguien podría decir también es el Congreso siendo independiente, que era algo que reclamaba cuando teníamos ese equilibrio. Entonces hay ahí siempre un tema complicado. Yo creo que también hay un problema de cultura política, ahora que lo menciona Uruguay Rodrigo, y es también esa gran dificultad en Colombia, bueno, en todas las democracias hoy en día, de que las posiciones se unan con otras y consolidar grandes mayorías, que fue lo que intentó Petro al principio, pero fracasó. Ese problema se atenúa por lo menos cuando hay grandes mayorías políticas, pero cuando las mayorías son del 25 o 30% y no más, sí, las posibilidades de bloquear son mucho más grandes. Cuando la derecha se une con el centro, o cuando la izquierda se une con el centro, o cuando el centro hace una coalición fuerte, grande, ahí las posibilidades de éxito son mayores y de que las cosas no terminen en un bloqueo o en un impasse institucional son mucho mayores. Sí, y digamos, ahí el gobierno ha cometido pecados que es preciso subrayar. Uno no puede estar aspirando a construir una gran concertación nacional a punta de insultos. Digamos, lo que pasó el día anterior de la votación en esta comisión, que Petro la emprendió contra estas mujeres que eran miembros de esa comisión a punta de insultos, pues uno no se puede esperar que esa gente se siente al día siguiente a deliberar como si no le hubieran dicho absolutamente nada. Y parte del problema, creo yo, es uno de ese lado, que es pura y físico maltrato que termina por profundizar la polarización, y de otro lado es tal vez falta de experiencia, aunque ha nombrado en el Ministerio del Interior gente que se supone que sabe de eso, pero el proceso de interacción y de negociación con el Congreso ha sido fatal durante este gobierno. Claro, Petro diría, no, es que no importa cómo los traten, no importa cómo negociemos, el resultado siempre es el mismo. Yo no estoy segura de que ese sea el caso. Creo que se empezó con una buena intención, pero poco a poco y con el paso del tiempo la relación con el Congreso se fue degradando de tal forma que a estas alturas del paseo yo no creo que el gobierno pueda conseguir acuerdos alrededor de absolutamente nada. Y creo que el último problema que siempre tenemos en estos escenarios es que en la medida en que nos vamos acercando a la siguiente campaña electoral, los incentivos automáticamente se reducen para construir acuerdos. Ni los unos ni los otros en este momento ganan políticamente de ceder un poco en sus posiciones para lograr acuerdos sobre ninguna de las reformas. Yo voy a hacer un comentario, si se quiere, más político. Los ministros del Interior, ninguno ha sido de las bases tradicionales de la izquierda. Fue Alfonso Prada primero, Luis Fernando Velasco después, Juan Fernando Cristo y Armando Benedetti. O sea, había todos políticos profesionales. Para negociar y llegar a acuerdos, pero no hubo flexibilidad programática, creo yo. Por eso estos ministros fracasaron y fueron en el fondo negociadores uno a uno con los congresistas en arreglos clientelistas de alguna manera. Y en eso lograron en la Cámara de Representantes quizás tener una opinión favorable, pero en el Senado no. El presidente ayuda muy poquito a eso. Yo estoy de acuerdo con lo no que ayuda Sandra, nada. Porque si el presidente lo que hace es insultar o decir o sacar afirmaciones que son excesivas, como que todo el mundo es opositor, es nazi,
o paramilitares o asesinos, o los ha utilizado. Vampiro está utilizando mucho. Pues eso lo hace porque eso fortalece sus bases. A las bases petristas les encanta oír ese tipo de discursos y se sienten empoderados, y se sienten con un líder, pero eso lo que hace es alejar toda posibilidad de coalición, de acuerdo, de consenso, y eso hace rato que estamos en eso. O sea, a mí sí me parece que hay una responsabilidad del presidente muy grande. Sí, de acuerdo. Rodrigo. Yo lo que creo es que, paradójicamente, los ministros aparentemente más radicales fueron los que mejor concertaron. Porque la ministra del Trabajo, que era Gloria Ramírez, logró sacar una reforma pensional que yo creo que está bien orientada, podemos discutir puntos, pero paramétricamente puede haber una discusión, pero en general sí. Muy bien orientada, y la logró sacar. Ahora hay un debate sobre la Corte Constitucional, pero yo creo que sobre el último debate que no se tuvo en la Cámara de Representantes. Exacto, pero la logró sacar, y logró concertar la reforma en la Cámara, la reforma laboral. O sea, la reforma laboral es una reforma que no es la inicial del gobierno. Eso de que yo creo que yo soy muy crítico del trámite de los debates de la reforma a la salud, pero la reforma laboral llegó como un paquete con unas cosas que se le quitaron para lograr acuerdos. Por ejemplo, toda la parte de derecho colectivo del trabajo, que es central para las bases del gobierno, que son los sindicatos, se quitó para lograr el acuerdo. O sea que la reforma que llegó al Senado era una reforma que había logrado cierto consenso. Y ahí es donde yo creo que 8 senadores lo que hicieron fue el cálculo político de las elecciones del 2026, y le jugaron a bloquearlo. Yo no estoy de acuerdo con la tesis de Petro de que hay un bloqueo total, que le aprobaron la reforma tributaria, le aprobaron la reforma para la política de paz, le aprobaron el plan de desarrollo, le aprobaron la reforma pensional, la reforma constitucional que incorporó los derechos del campesinado. O sea, le han aprobado cosas muy importantes y muy poderosas. Prácticamente el gran bloqueo fue la reforma, la ley estatutaria de educación, fue el propio gobierno, fueron las propias bases del gobierno las que lo hundieron, FECODE, porque no se llegó a un acuerdo y después las propias bases no estuvieron de acuerdo. Entonces no es cierto. Pero en este tema de la reforma laboral, yo sí creo que hubo un bloqueo con cálculo electoral. Por eso a mí eso de que 8 senadores digan tenemos argumentos técnicos por los cuales no estamos de acuerdo. No, ahí lo que hubo fue un bloqueo, ahí sí hubo un bloqueo, como tenemos la mayoría, 8 contra 6. Es que 8 contra 6 bloquean un debate en plenaria, eso me parece inaceptable. ¿Pero por qué inaceptables? Son las reglas de juego. Son las reglas de juego, pero si yo estoy en ¿Y tú crees, Rodrigo, que el presidente y su bancada no está haciendo cálculos electorales también? Volvemos a una frase de un episodio anterior de los políticos comportándose como políticos, unos y otros, ¿no? Sí, claro que sí, pero es que aquí a veces se le echa toda la culpa solo al gobierno. Y yo creo que el problema por el cual estamos en esta polarización es que la derecha no sabía hacer oposición y la izquierda no sabía gobernar. Y esta derecha está haciendo una oposición que no le ha hecho a ningún otro presidente. O sea, si yo logré aprobar y concertar una reforma laboral en la Cámara, que viene habiendo quitado cosas que son del corazón de mis bases políticas, que es el derecho colectivo del trabajo, y llego con una reforma y me la hunden 8 contra 6. Yo entiendo ahí la rabia de los petristas. Yo creo que debieron intentar la apelación con fuerza. Es decir, no podemos permitir que esto lo hunda. Que vaya a otra comisión. Claro, pero eso políticamente no le conviene al petrismo, porque yo escuché al Sandino esa noche, al ministro de Trabajo, diciendo, tenemos 3 canales distintos a través de los cuales vamos a procesar esto y hemos decidido que nos vamos por la consulta. Porque claro, ahí también hay un incentivo político fuertísimo también de la respuesta, un montón de cosas. Si los senadores tuvieron intencionalidad política, la respuesta del presidente es política también, y va a incidir en las elecciones a esos 8 que aprueben sin estar de acuerdo para que pase al Senado también es complicado. No, pero es los 8 que dicen, bueno, vamos a llevar el debate a la plenaria. Sí, si tenemos tan buenos argumentos técnicos, ¿por qué no los vamos a ganar en la plenaria? O sea, ahí yo tengo una contradicción lógica. Tengo tan buenos argumentos técnicos, pero no soy capaz de defenderlos en la plenaria. Eso a mí no me convence. Es que yo tengo un argumento. ¿Y desde cuándo los congresistas tienen argumentos técnicos? Fue una decisión política. Bueno, pero se invalida las comisiones. ¿Cómo así, Rodrigo? Si se invalida las comisiones, ese argumento. No invalida las comisiones. Toda comisión diría. Constitucionalmente hay una prevalencia de la plenaria sobre la comisión.
La plenaria puede revocar a la comisión por vía de apelación. Sí, pero el gobierno no escogió ese procedimiento. Yo lo que creo es que quizás tu argumento llevado a ese extremo puede llegar a invalidar las comisiones. Las comisiones tienen la primera palabra. Pueden decir sí o no. Porque o si no, cualquier ley que se caiga en una comisión, uno puede argumentar lo mismo, porque no se lleva a la plenaria y se discute allá. Entonces, ¿para qué el debate previo en la comisión? Sí, ese argumento... Porque el argumento técnico en la comisión es importante, donde hay más discusiones técnicas es en las comisiones, pero cuando ya viene una ley con un consenso de la otra Cámara, 8 contra 6 la hunden. No, pero las comisiones del Senado que estén en desacuerdo con una reforma que viene desde la Cámara nunca podrían decir que no. No, pues... Yo entiendo tu punto, Rodrigo, como un punto... Cuando hay mayorías fuertes, o sea, 15 de la comisión la hunden. Pero en este caso... Rodrigo, pero voy a hacer un paralelo con tu argumento de que el llamado a la consulta no es una dictadura porque está previsto en nuestra institucionalidad. Lo mismo podría decirse, estos señores si tampoco están actuando de manera completamente arbitraria, no están haciendo un bloqueo, eso está previsto en la Constitución, es un desacuerdo de fondo que tiene raíces políticas, no solo técnicas, como muchos de los argumentos del gobierno tal vez. Quizás el argumento que más me convence es, este es un defecto del presidencialismo, porque nos lleva a estas encrucijadas. Y cuento una anécdota personal. Cuando yo salí del gobierno y cuando José Antonio Campo y Cecilia López salimos del gobierno por desacuerdo sobre las reformas en parte, no pasó nada. Eso no tuvo ninguna consecuencia política. Yo decía, si estuviéramos en un régimen parlamentario, nosotros tendríamos una representación política, nuestra salida del gobierno llevaría a barajar una recomposición distinta. Pero esto es como si nada, ¿no? No tuvo ninguna consecuencia política, nadie políticamente lo lamentó, o sea, fue completamente... No, sí lo lamentamos. No, pero en el Congreso no pasó absolutamente nada, el Congreso no, dijo, vendrá otro ministro. Un grupo irrelevante. Sí, no, pues un grupo de opinión. Gracias, Mauricio. ¿En qué vamos? No, estaba pensando... Es interesante el debate. Pero tiene que haber alguna forma, digamos, yo comparto el argumento de Rodrigo sobre el tema de la consulta como un sucedáneo eventual de lo que se podría lograr bajo un régimen parlamentario. Digamos, mi única preocupación con esa consulta no tiene nada que ver ni con su estatus legal, ni digamos con la capacidad y la autoridad que tenga el gobierno para convocarla, tiene mucho más que ver con el debate que está teniendo lugar, y creo que Rodrigo lo estaba señalando, y con la capacidad que tenga la gente a través de ese debate de aprender algo que le sirva para formar su posición política frente a las preguntas que se le van a hacer. Porque lo que me estoy temiendo es que eso va a terminar convertido mucho menos en una discusión sobre la reforma o las reformas y mucho más en un referendo sobre el presidente. Y entonces vamos a tener a las bases del petrismo votando a favor y en la oposición votando en contra, y creo que eso no nos va a sacar, pero además es una cosa increíble porque los mismos proponentes de la consulta son los que están contribuyendo a que se convierta en eso, cuando les convendría completamente que tuviéramos una discusión genuina sobre el contenido de las reformas. Les convendría si el interés predominante fuera pasar la reforma laboral, pero no es, porque también estamos a puertas de unas elecciones y la política está... Yo soy una de esas grandes ingenuas que todavía cree que políticamente es muy importante para el gobierno pasar las reformas, Alejandro. Porque es que creo, yo sé que hay toda una teoría sobre cómo Petro planea en el largo plazo que no le pase nada y yo misma acabo de decir que eso puede ser lo que esté buscando con la consulta, el bloqueo en el Senado, pero simultáneamente creo que ese es un cálculo político a veces tremendamente miope, porque la mejor forma de Petro de superar ese 30-35% de sus bases que aparecen en todas las encuestas es pasando las reformas. Puede ser. O sea, esa es la mejor forma de convencer a los sectores que no son bases tradicionales de que esa intención de transformación y de cambio con la que había llegado en su campaña política es una intención que está en condiciones de convertir en realidad. Entonces, me parece un poco suicida estarle apostando al bloqueo y estarle apostando a que no le pase ninguna reforma para llegar solamente con el argumento
de que no lo dejaron hacer nada en la primera ronda. Ahora, ¿tú crees que le está apostando a eso? No a reelegirse, pero sí a reelegir su movimiento. Entonces, ¿cuál es mi preocupación con este asunto? Que no solamente veo que esa jugada eventualmente le puede funcionar, sino que creo que además los pocos políticos que están empezando a correr en la contienda electoral le están haciendo el juego a eso. Porque lo que están haciendo todos los candidatos que se han lanzado a la arena política hasta este momento es única y exclusivamente reencauchar todos los argumentos en contra de Petro, argumentos de los que se nutre completamente Petro. Y nadie está lidiando con la situación previa a la llegada de Petro al poder, que es la situación que todavía estamos en mora de resolver. Entonces, le están haciendo completamente el juego al argumento del bloqueo y simultáneamente nadie está construyendo agenda ni plataforma política alrededor de la situación que nos llevó a este lugar en el que estamos. Por eso es que yo creo que ahí no sé cómo nosotros, los opinadores, los académicos, tenemos una enorme responsabilidad. Tenemos la enorme responsabilidad de tratar de evitar que la consulta se vuelva en un plebiscito Petro-antipetro. Que si va a haber la consulta se vuelva una discusión en el Senado y una discusión ciudadana sobre las reformas. Que logre generar conversación, deliberación, y no nos dejemos atrapar por esa polarización. Creo que ahí tenemos una labor de pedagogía y una labor de discusión trascendental. Mauricio, ¿va a decir algo? No. Tal vez puedo decir que cuando estas reformas llegan en la última parte de los gobiernos, como le pasó a Santos con el proceso con lo de la paz, pues ya ahí es más difícil todavía, porque ahí los ánimos están todavía mucho más crispados, y entonces es muy complicado, así haya miles de académicos como nosotros, o mejores que nosotros, que intenten matizar el debate. Es muy, muy complicado al final de un gobierno, porque ya la gente lo que quiere es, lo que está pensando es Petro o no Petro. Yo quiero volver a un argumento de Rodrigo en un episodio anterior, cuando planteaba la dificultad con el mecanismo de consulta de traducir esas preguntas en normas legales. Con la reforma laboral, que tiene unas discusiones que son paramétricas, uno las puede volver muy fácil. El recargo nocturno, el recargo por festivos y dominicales. La reforma de la salud, que no es paramétrica, que formar un sistema, me parece que es imposible por una consulta. O sea, unas preguntas dentro de la reforma que pasen a convertirse en un proyecto de ley, no lo veo cómo. Entonces también hay unos límites, no sé cómo llamarlos, pero casi que epistemológicos, de unas preguntas que la gente pueda responder sí o no, cómo se traducen en la arquitectura institucional del sistema complejo de seguridad social. Y en el esfuerzo de hacer las preguntas más comprensibles, uno no le puede reducir complejidad al problema. Banaliza. Entonces, exactamente, las caricaturiza y no se termina logrando el objetivo. Pues es que ese es el gran problema de las consultas. Y además yo creo que no sería solamente un problema con la de salud, creo que sería con todas. Sí, en la de salud lo veo más que en la laboral, o en ciertas preguntas de la laboral. Que lo que esto dice es que este es un mecanismo sí que permite resolver algunos problemas de bloqueo institucional, pero no todos. Los otros necesitan la deliberación, la conversación, la democracia funcionando. No hay atajos por estos instrumentos de democracia directa. Sí, ese es uno de los límites que yo he señalado de si lo que se busca a través de la consulta es aprobar la reforma laboral y de la salud, no es el mejor instrumento. Lo que se pueden lograr aprobar es parches o aspectos de esas reformas. Y yo estoy de acuerdo, puede ser más claro en la reforma laboral que en la reforma a la salud. Y ahí es donde es clave cuáles son los temas que entran en la discusión ciudadana. No pueden ser 35 preguntas, tiene que ser un número limitado de preguntas, y que en ese número limitado de preguntas logremos una discusión ciudadana sobre, bueno, hacia dónde queremos que vaya el mercado laboral, hacia dónde queremos que vaya el sistema de salud. Yo creo que, como la consulta parece que se nos viene, yo creo que nuestra responsabilidad es tratar de cualificar la discusión ciudadana, sabiendo que es muy difícil en este contexto. Yo tengo una pregunta, Rodrigo, sobre ese proceso de aprobación en el Senado, porque he escuchado la tesis de que en ese ejercicio de enviar las preguntas, aprobarlas, qué sé yo, a pesar de que la Constitución contempla un límite de tiempo,
el Senado puede devolverle cosas al Ejecutivo y decirle, esta pregunta no la entiendo, reformule esta cosa. ¿Cuánto más se puede extender el tiempo como de estos ires y venires entre el Legislativo y el Ejecutivo para ponerse de acuerdo en el texto que se va a aprobar? Eso no está claro. Eso no está claro, ¿cierto? O seamos más honestos, eso yo no lo tengo claro. Porque la experiencia que tenemos de consultas muy simples locales, entonces no hubo gran problema en la pregunta, o consulta de iniciativa ciudadana, y ahí ya no se puede cambiar la pregunta, porque uno no puede devolverle a toda la ciudadanía porque ya se recogieron las firmas, entonces ahí solo se puede modificar partes de la pregunta. Claro, pero es que esta es la primera vez que la hacemos convocada por el Ejecutivo. Exactamente. Entonces en ese caso no se sabe muy bien cómo esa relación. La ley ahí es muy escueta y la Corte fue muy escueta y se dice tiene un mes. 3 semanas prolongables por una semana más, algo así. Entonces no hay, y ni siquiera hay claridad si se la puede devolver o no. Yo pensaría que como ese es un instrumento de democracia representativa para permitir un instrumento de democracia directa, pues sí se puede ahí la discusión y la deliberación. Y ahí es donde uno esperaría que la gente, que los grandes líderes tengan la grandeza de decir, el presidente decir, bueno, yo sí es cierto que me modifiquen la pregunta y no por eso son nazis, y los otros digan, bueno, si lo vamos a someter al pueblo, busquemos las buenas preguntas. Esa es la discusión. A mí el por ahora de Rodrigo, que es el que eso, ojalá se comporten de esa manera. No vamos a ser muy optimistas. No se comporten como políticos. No, exacto, que los políticos no se comporten. Pero hay políticos que se comportan muy bien. Siempre hay ese sesgo por la esperanza de que la grandeza. Yo creo que a este país le falta grandeza en sus líderes. No, sin duda, ese no es un tema menor. Sin duda. No es un tema menor. Yo en eso tengo una complejidad y un asunto que democráticamente siempre me ha preocupado. Otra anécdota personal. Yo era ministro de Salud. Había una discusión sobre cualquier tema. Una llamada por el radio. Empezaba yo a explicar el tema y yo notaba que a los 45 segundos quien estaba del otro lado se desconectaba. O sea, que la complejidad del tema era tal que era difícil de transmitir. Entonces, estas democracias insatisfechas, ¿no? Con problemas de legitimidad, pero con unas instituciones que por su propia naturaleza tal vez tienen irreduciblemente una complejidad en los sistemas de seguridad social que se van volviendo cada vez más complejos, en las normas fiscales, en todo. ¿Cómo hacer eso? O sea, ¿cómo tener una conversación cuando la complejidad trasciende lo que los ciudadanos puedan conocer y quieran conocer? Porque tampoco uno no puede exigirle a los ciudadanos. Pero y deban, porque es que yo creo que también el otro tema, y esto puede que no vaya a resultar muy popular decirlo, pero no todos los temas, no todas las problemáticas, no absolutamente todas las dimensiones de la gestión pública tienen que ser consultadas con la gente. ¿Sí? Porque hay temas que son tremendamente complicados, complicados, aburridos, o que simple y sencillamente no deben ser objeto de discusión pública. El caso de la política exterior o de la política de defensa es clarísimo. Hay unas dimensiones de la política pública que no están ahí para ser discutidas abierta y públicamente, entre otras cosas por la fatiga que puede experimentar la opinión pública. Ustedes miren nada más la cantidad de gente que oye radio en las mañanas o que ve los noticieros en televisión. Eso es un porcentaje mínimo de la población, que es el porcentaje de la población que se engancha con esos temas. O que oyen imaginar la democracia. Esos son muchos más. Esos son muchos más. Por eso ni siquiera lo incluí en el grupo. Pero quiero decir, hay una cantidad de gente importante que todo lo que necesita es poder pasar su día en su trabajo, con su familia y demás, teniendo provisiones necesarias para sobrevivir y para estar bien. No todo el mundo tiene que estar enganchado todos los días con todas las discusiones sobre política pública, y eso es clave que lo reconozcamos todos. Completamente. No, simplemente recabar un poco sobre lo que dice Sandra, y es que someter al pueblo la evaluación del impacto que va a tener una política pública en el futuro, cuando hay una dosis de incertidumbre muy grande, es una cosa muy complicada. Y lo del Brexit me parece que es un muy buen ejemplo. Todo indicaba que técnicamente en discusiones muy cerradas pues era una mala política, pero sometida popularmente
era difícil excluir que eso terminara en una imagen de por Europa o contra Europa. Y yo me temo que en este caso puede pasar lo mismo. ¿Pero por qué se hizo el Brexit? También por oportunismo político. Claro. Pero eso es lo que usa la gente para armar su preferencia política. Hoy le preguntan a la gente que votó a favor del Brexit y la gran mayoría de ellos están arrepentidos. Están arrepentidos porque es que es muy difícil para el votante tener un voto razonado y razonable sobre las implicaciones de esa política en el futuro, pues que son inciertas. Sí es a veces difícil para los expertos. Sí, y si los expertos se la pasan equivocándose todo el tiempo sobre cuáles van a ser las implicaciones hacia el futuro de una política pública, pues una persona que es totalmente ajena a esas áreas del conocimiento, no creo que uno pueda esperar más de eso. Eso lo que dice es difícil que estos mecanismos como la consulta se utilicen para resolver formas de bloqueo institucional sobre asuntos que son inherentemente complejos, que necesitarían. Ha sido como un tema de estas dos últimas conversaciones, una buena conversación y una democracia deliberativa. Y por eso yo creo que es un defecto del presidencialismo. Es un tema que no es menor. De lo que decía Sandra, yo estoy de acuerdo. Esa era la famosa conferencia de Benjamín Constant en el siglo XIX, que es como la gran defensa del liberalismo. La libertad que nos interesa a los modernos, decía él, es la libertad del plácido goce de la independencia personal, no la libertad de los griegos de estar participando en las decisiones colectivas todo el tiempo. Lo que necesitamos es nuestra individualidad. Y yo creo que el mundo moderno es así. Lo que la mayoría de los ciudadanos quieren es, como voy yo, mi plena expansión individual y delego en los políticos la resolución de los problemas. Pero yo creo que en momentos especiales los mecanismos de democracia directa son útiles y pueden ayudar a resolver bloqueos o a legitimar orientaciones políticas. Entonces, lo que pasa es que tienen que ser usados de manera excepcional. La ventaja del régimen parlamentario es que es un mecanismo ordinario que permite permanentemente adaptando a las preferencias de la gente. El cambio, y no tiene los bloqueos que tiene el presidencialismo. Y si de paso puede ayudar a organizar bases políticas y empezar a organizar comités y demás para ayudar a la reelección del pacto histórico, pues bueno. Claro. Inevitablemente va a estar la política metida en esta consulta. ¿Qué puede pasar positivo que vamos a aprender? Para bien o para mal, de este instrumento de democracia directa. Mauricio, te toca concluir. A mí. ¿Cuál es su instinto? Yo entiendo la preocupación de Rodrigo y yo creo que haremos todo el esfuerzo posible por la pedagogía, por cualificarlas. Y yo creo que en este proyecto deberíamos retomar tal vez el tema. Posteriormente haremos todo lo posible. Pero pues yo soy relativamente escéptico por las razones que dije, porque estamos al final del gobierno. Yo también lo soy. Porque la fuerza de lo imaginario y de lo imaginario polarizado es tan grande en estas épocas, y particularmente en este periodo del gobierno, y particularmente con este presidente que polariza tanto, que a mí me parece difícil la argumentación, pero eso no es una disculpa para no hacer el trabajo que tenemos que hacer. Y lo haremos, Rodrigo. Creo que Armando Benedetti muchos problemas es a que logren ese umbral. Eso me parece muy difícil. En un tema de esa naturaleza, o sea, si no lo logró una consulta sobre el tema de la corrupción, que es el tema que la gente clasifica como el tema más importante en la agenda nacional, probablemente después del tema de la seguridad, y con unas preguntas tan obvias y como con una elección moral tan obvia que es quién va a decir que está a favor de la corrupción, digamos, y con tanto movimiento que había alrededor de ese tema y no alcanzaron el umbral, no me pero no había un interés cálculo muy político directo entre quienes estaban. Entonces, aquí van a mover un poco más las emociones. En la consulta anticorrupción tienes el aparato del Estado detrás de la... Sí. No hubo maquinaria a favor ni en contra. Sí. No hubo maquinaria a favor ni en contra, exacto. Aquí sí. Claro. Aquí va a haber. Sí, yo veo difícil que se pase el umbral, pero no lo veo para nada imposible, incluso para el gobierno si no pasa el umbral, pero si está cerca del umbral. Es un triunfo también, un triunfo político. Sí, el gobierno tiene poco que perder, yo creo que es una de las conclusiones que hemos sacado pues pierde esta conversación. Pierde la concentración en gobernar, pero parece que ya la perdió hace rato. Que si alguna vez la tuvo. Hace rato, yo creo que está más interesado en otros asuntos.
Señoras y señores, muchas gracias. Seguiremos conversando. A veces a mí me preocupa cuando uno tiene una conversación, una reunión, y la conclusión es otra. Pero yo creo que en este caso necesitaremos otra reunión para hacer otra evaluación sobre la consulta popular y cuáles conclusiones van quedando, porque hay cosas imprevisibles en la forma como funciona la democracia. Así es. Un saludo a toda nuestra audiencia. Imaginar la democracia es un espacio de cambio, impulsado por Grupo Sura, productora general Natalia Romero Rosanía, música original del maestro Toño Restrepo Salive, producción y postproducción de audio y video de On Media.